El feudalismo. Nuevas invasiones precipitan a Europa occidental en el feudalismo. Por la misma época en que el imperio carolingio se dividió entre los nietos de Carlomagno, comenzó un triple asalto contra el occidente europeo. Los normandos o vikingos procedentes de Escandinavia en sus ligeras embarcaciones atacaron las costas de Francia e Inglaterra, hasta que algunos grupos se establecieron en Normandía, actualmente la costa norte francesa, y de allí saltaron a Inglaterra, mientras otros grupos se situaban en Rusia y el sur de Italia. Algunos marinos normandos en su expansión hacia el norte del Atlántico llegaron a las costas de Estados Unidos. Los sarracenos, nombre dado a los piratas musulmanes, asolaron el sur de Italia y las islas del Mediterráneo oriental, y de allí los desalojaron los normandos. Los magiares, de raza amarilla y antepasados de los húngaros, realizaron devastadoras incursiones terrestres a Italia, Alemania y sur de Francia. Estas nuevas invasiones provocaron la total desaparición del comercio y el pánico de las poblaciones. Los reyes de Francia, Alemania, etc., imposibilitados de dar protección a todos los atemorizados súbditos, delegaron sus poderes en los duques, condes y otros gobernadores de provincias, estableciéndose así el sistema feudal o feudalismo. ¿A qué se llamó feudalismo? A la forma de gobierno, de economía y de sociedad que existió en Europa occidental desde el siglo IX hasta finales del medioevo, o sea que el feudalismo rigió en los reinos del desmembrado imperio carolingio y también en Inglaterra y parte de España. Dicho sistema tuvo las características siguientes. Desapareció el poder central de los reyes y cada estado se fraccionó en miles de pequeños territorios, donde gobernaron los jefes militares del lugar. La autoridad y las tierras recibidas por estos jefes militares de parte de sus superiores recibieron en conjunto el nombre de feudo, de ahí el nombre de feudalismo dado a todo el sistema. Surgieron nuevas formas de relaciones entre los hombres, ya que en lugar de estar sujetos a la autoridad central y sus leyes, cada hombre quedó subordinado a otro más poderoso, su jefe o señor. La propiedad de la tierra perdió valor y en cambio la adquirió la tenencia de un feudo. Valía más un feudo seguro que una propiedad indefensa. La economía fue exclusivamente agraria y de subsistencia, es decir, para alimentar únicamente a los habitantes de cada localidad, y la mano de obra fue el campesinado sujeto a su amo, y la tierra por lazos de servidumbre. Ahora vemos a profundidad cada característica del feudalismo y sus causas. La desaparición del poder central de los reyes y la formación de feudos. La necesidad de proteger sus territorios obligó a los monarcas a ceder su autoridad y poder en manos de los gobernadores locales, como duques, condes y marqueses. Y para pagar tales servicios militares y administrativos les otorgaban tierras, porque el pago en dinero había desaparecido debido a la ausencia de comercio. Recordemos que ya antes de Carlomagno existía la costumbre de pagar el servicio militar con tierras a las que llamaban beneficios. Desde el siglo IX, las tierras y el poder de gobernar en ellas constituían un feudo. Ahora bien, como cada duque, conde y marqués necesitaba soldados, también se vieron en la necesidad de ceder parte de las tierras y del poder recibido entre sus más valiosos guerreros. Así cada feudo se parceló en otros muchos hasta que el mapa de cada país quedó dividido en miles de pequeños estados feudales. En cada feudo el jefe militar o señor feudal era el gobernante, el juez y el que fijaba tributos a los habitantes de las tierras del feudo. Las relaciones de dependencia entre hombre y hombre. Señores y vasallos. El que recibía un feudo se convertía en vasallo del señor que se lo otorgaba. Vasallo quería decir hombre libre y guerrero, pero subordinado a un señor por ser su soldado. Los primeros vasallos eran los duques, condes, etc., porque recibieron sus feudos del rey, pero como cada vasallo a su vez daba feudos a otros, o sea, tenía sus propios vasallos y cada subvasallo por otra parte hacía lo mismo con otros menos importantes,
Resultó una jerarquía feudal en la que cada hombre libre y guerrero era vasallo de un poderoso y señor de otro de menos categoría. En esta jerarquía de señores, vasallos y subvasallos, cada uno fue conocido por un título. Así el rey estaba a la cabeza y era el señor de los duques. Estos eran vasallos del rey y señores de los condes. Estos eran señores de los vizcondes y marqueses, quienes eran señores de los barones, y estos lo eran de los castellanos, hidalgos o caballeros, cuyo feudo consistía solamente en un castillo. Desde luego, las denominaciones de estos cargos variaron un poco según los países, pero la jerarquía se daba en todos. Las relaciones eran estrictamente personales, de obediencia y protección entre cada señor y su vasallo. El vasallo se obligaba a obedecer y servir con las armas a su señor. Este se comprometía a proteger y sostener económicamente a su vasallo, por esta razón le daba un feudo. Pero dichas obligaciones eran personales. Por ejemplo, los vasallos de los duques no se obligaban con el rey, sino únicamente con el duque que fuese su señor, y así sucesivamente hasta abajo en la jerarquía feudal. Las relaciones se formalizaban en dos ceremonias, el homenaje y la investidura. En el homenaje se pactaban las recíprocas obligaciones entre cada señor y su vasallo. De rodillas ante su señor y con las manos cogidas, el subordinado le pedía ser recibido como vasallo, luego le juraba fidelidad y el pacto se sellaba con un beso. La fidelidad exigía ser su soldado, asistirle con su consejo, formar parte del tribunal del señor feudal, darle alojamiento cuando el señor visitara el feudo recibido, pagar rescate en caso de que cayera prisionero. En una palabra, la fidelidad convertía al vasallo en el hombre del señor. De ahí el nombre de homenaje dado a este pacto. La investidura era otra ceremonia que generalmente tenía lugar a continuación del homenaje. En ella el señor, comprometiéndose a proteger y mantener a su vasallo, le daba un ramillete de flores o un puñado de tierra con una espada o un cetro. Estos eran símbolos de la tierra y la autoridad que le entregaba, o sea, el feudo de cuya posesión comenzaba a disfrutar desde ese momento el vasallo. La propiedad de la tierra perdió valor y la adquirió la tenencia de un feudo. Como los propietarios se sintieron inseguros ante los peligros reinantes, resultó más ventajoso para ellos, sobre todo para los dueños de pequeñas parcelas, convertirse en vasallo de un jefe militar o poderoso y entregarle la propiedad de sus tierras a cambio de protección. De esta manera disfrutaba de seguridad y podía continuar viviendo en las tierras cedidas, porque el propietario, que se hacía vasallo de un duque, conde, etc., recibía de su señor la misma tierra que le había dado, pero en calidad de feudo, y, por consiguiente, con poderes militares y de gobierno sobre los habitantes de las mismas. Una economía de subsistencia basada en la agricultura con siervos. La servidumbre. Los campesinos pobres, que no podían dar nada a cambio de protección porque no tenían tierras ni aptitudes para ser guerreros, quedaron reducidos a la condición de siervos. Un siervo era un subordinado del señor feudal, pero no como vasallo, sino como trabajador sin libertad para cambiar de señor ni de feudo. No podía marcharse de la tierra donde trabajaba ni casarse sin permiso del señor. Este le proporcionaba unas parcelas para que se mantuviera cultivándolas. A cambio de esta protección y subsistencia, el siervo se obligaba a prestarle servicios personales de trabajo, como cultivar también las tierras del amo, construir y reparar la vivienda del señor, darle parte de las cosechas, etc. Aunque las condiciones de vida de los siervos eran duras, tenía garantizada la protección refugiándose en la fortaleza feudal en caso de ataque enemigo y no podía ser expulsado de la tierra en que vivía y trabajaba. Como puede apreciarse, la tierra fue un elemento fundamental, no solo económico, sino también social y político de aquella sociedad. Recibirla de un poderoso a cambio de servicio militar daba prestigio, autoridad y seguridad. Recibirla a cambio de trabajarla daba la condición de siervo.
Como el dinero no circulaba ni tenía valor, la tierra fue la única forma posible de pago. Como se parceló en exceso, no servía el sistema de trabajarla con esclavos que, por otra parte, ya no existían. Como la población era muy escasa, había gran mortalidad y el promedio de vida era inferior a los 50 años. Tampoco convenía el trabajo de hombres libres. Los hubo, pero muy escasos, e igualmente se les pagaba con tierras para que de ellas sacaran su sustento. A estos pocos campesinos libres se les llamó generalmente villanos, porque residían en la villa o aldea junto con los siervos. La única diferencia con los siervos era que podían marcharse en busca de otro jefe y otras tierras si no les convenían. Las tierras feudales se dividían en dos partes, la reserva y las tenures. Se les llamaba reserva a las parcelas que se cultivaban o dedicaban a la cría del ganado para el sustento directo del señor feudal y su familia. Las tenures eran los lotes que el señor cedía a los siervos y villanos para su sostenimiento, y junto a ellas se levantaba el caserío o villa. Tanto la reserva como las tenures eran trabajadas por dichos campesinos, como se ha explicado antes. En dichas tierras se producía todo lo necesario para alimentar a la población del feudo. Allí se criaba el ganado, particularmente el caballar para los señores, e incluso se fabricaban muebles, vestidos, etc. No se producía nada para vender, puesto que no había comercio. La sociedad quedó estratificada en tres órdenes. En primer lugar, el clero, por el carácter de esta sociedad eminentemente religiosa y las funciones administrativas y educativas que desempeñaban los obispos, sacerdotes y monjes. El segundo orden lo formaban el conjunto de señores, vasallos y subvasallos, una verdadera aristocracia militar, ya que su función primordial era la protección y el servicio con armas. Desde luego, no todos tenían igual categoría ni igual poder y riqueza, ya que, tal como hemos analizado, cada uno era vasallo de otro superior a él. En la base del triángulo social estaba la mayoría de la población, compuesta por campesinos libres y siervos. El castillo y la caballería, símbolos de la época. El centro del señorío feudal era el castillo, donde residía el señor con su comitiva de guerreros vasallos. Los castillos, en un principio toscos torreones de madera, se construyeron más tarde en piedra, rodeadas de una muralla y un foso. Cuando sobrevenía un ataque se levantaba el puente y la fortaleza resultaba inexpugnable. Desde las murallas los guerreros se defendían del enemigo con flechas y espadas o arrojándoles piedra y aceite hirviente. En el interior del castillo había patios, caballerizas, cocinas, graneros, salas y habitaciones para el señor y su familia, que residían en la llamada Torre del Homenaje. La vida de estos nobles era esencialmente guerrera, de ahí que fueran rudos e ignorantes y dedicaran todos sus ratos libres a la caza o al entrenamiento para el combate. La monótona vida de los señores feudales se rompía cuando había guerra y en tiempos de paz, con la celebración de torneos o duelos entre caballeros y veladas animadas por los juglares y trovadores, como llamaban respectivamente a los recitadores de versos y a los cantantes de la época. La caballería. Los señores y sus vasallos constituían una nobleza caballeresca, pues ellos formaban los ejércitos de la época y todas las luchas y combates se sostenían a caballo. Por tanto, noble y caballero pasaron a significar la misma cosa. La destreza en la caballería requería una preparación larga que comenzaba desde la niñez, sirviendo a un señor como paje primero y desde los 14 años como escudero. Si demostraba aptitudes para la guerra, a los 21 se le armaba caballero, en una ceremonia religiosa durante la cual era investido con la armadura, el casco, la espada, etc. Al final, el nuevo caballero de rodillas recibía de su señor el espaldarazo o suave golpe en el hombro con la espada. La Iglesia canalizó la agresividad de estos hombres, convirtiendo la caballería en una institución al servicio de la religión, del pobre y del débil. Por ello, el nuevo caballero juraba defender esos ideales, ser virtuoso y cumplir su palabra. Importancia histórica del sistema feudal. El feudalismo creó unos ideales nuevos, tales como la fidelidad y la lealtad para con el jefe, el señor, el cumplimiento del juramento hecho. Ideales de heroísmo, luchar por la fe cristiana y por los desvalidos. Sentido del honor, en el que la palabra y el juramento de un noble
valían más que cualquier documento escrito. De ahí que caballero y caballerosidad hayan quedado como sinónimos de hombre honorable, cumplidor de su palabra, defensor de la mujer y del débil. También creó nuevas actitudes hacia la mujer, haciendo surgir el galanteo o trato delicado, atento y de admiración hacia la mujer. Las costumbres de dar serenatas tienen su origen en esta época, en que pese a su tosquedad, aquellos hombres enamoraban a sus futuras esposas a través de poemas y canciones de juglares y trovadores. Finalmente, el feudalismo creó un nuevo tipo de estratificación social en el que el poder económico y político estuvo asociado a la profesión militar y a la posesión de la tierra. Durante muchos siglos predominó esta organización social, así como sus códigos de caballería, reglas sobre los duelos y la forma de hacer la guerra. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.